Buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en la tercera conferencia del ciclo 2020. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de Patricio Álvarez Bayrón, quien nos hablará sobre género y transexualidad. Patricio Álvarez Bayrón es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana. Docente jefe de trabajos prácticos de psicopatología de la UBA. Magíster en Universidad Nacional de San Martín y docente de maestría de dicha universidad. Docente del Instituto Clínico Buenos Aires. Responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia y miembro del Observatorio de Género, Biopolítica y Transexualidad. Escuchamos entonces a Patricio, a quien le agradecemos su participación en este espacio. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Me agarraron con la cámara, parece que me agarraron llegando a la silla. Bueno, la charla de hoy va a ser sobre género y transexualidad y el papel del psicoanálisis en relación a el género y la transexualidad. Y voy a empezar un poco hablando sobre la historia del género y el transgénero y cómo se va produciendo la relación con el psicoanálisis. Históricamente, el psicoanálisis ha apoyado y compartido su movimiento, su camino con el movimiento LGTB y el feminismo. Desde los comienzos, Freud fue el primero en hacer la distinción entre el sexo anatómico y el psíquico, y fue un inspirador fundamental de lo que más adelante serían los estudios de género. Freud hace esta distinción entre sexo anatómico y psíquico, planteando justamente la cuestión, la diferencia, base de la diferencia entre lo que hoy conocemos como la diferencia entre sexo y género. Y hace esta distinción en 3 ensayos para una teoría sexual entre sexo anatómico y psíquico. En 1955, o sea, 50 años después del texto de Freud, que es de 1905, desde la medicina, John Mooney plantea el término género, gender, como los estereotipos de masculinidad y feminidad a partir de lo que una persona define de sí mismo como su propio género. Justamente lo hace a partir de la ubicación de casos en los cuales se producían casos de hermafroditismo o casos de cuestiones genéticas que tenían que ver con una diferencia entre lo que la persona percibía de su propio cuerpo y lo que genéticamente se ponía en juego. Y 10 años después, Robert Stoller, que es un autor americano, introduce la distinción sexo-género
para diagnosticar a aquellas personas que teniendo un cuerpo de hombre se sentían mujeres o viceversa, introduciendo el concepto de identidad de género y presentando justamente casos de transexualismo. Son casos donde el género, término que él acuña, puede no coincidir con el sexo. En este punto, en esta diferencia, el término género se empieza en los autores a partir de los años 70, o sea, después de la diferencia que establece Stoller, el término género se extiende en los textos del feminismo. La investigación feminista recurre a la oposición sexo-género como un instrumento de análisis de las relaciones entre los sexos. Así, el término género se va a utilizar para hacer patente que los comportamientos, las actividades, los papeles y en general todo lo que hace al rol femenino y masculino son construcciones sociales y culturales. En ese punto, los autores lo que ponen en juego es la cuestión de lo que Bourdieu llamaba el habitus, que eran todos los modos de comportamiento que se hacen en automático, que lo que hacen es reproducir los roles masculinos y femeninos. Y esto abre, unos años después, a fines de los años 80, a la posición de Judith Butler, que básicamente tomando este concepto de habitus de Bourdieu y tomando el concepto de género, va a plantear la noción de transgénero, justamente para poner en juego una tercera posición diferente, que ya no utiliza las categorías de sexo y género, sino que empieza a poner en juego la categoría de lo queer como lo extraño, lo raro, lo que no entra en los conceptos heteronormativos que se utilizaban hasta el momento, y que pone en juego la dimensión de lo que no entra en una categoría. Entonces, Butler, a partir de sus primeros textos, pone en juego esta dimensión de lo queer y la dimensión de lo transgénero, no como lo que hace al transexualismo, sino el transgénero como categoría de análisis que permite pensar la relación entre el sexo biológico y el género. Como les decía, esta noción pone en juego lo que ya estaba en juego en Freud en la diferencia en 3 ensayos entre el sexo anatómico y el sexo psíquico. Butler, de hecho, utiliza categorías de análisis no psicoanalíticas, sino más bien Foucaultianas. Hay un autor muy importante dentro del movimiento queer, que se llama Leo Bersani, uno de los autores italianos, que dice: el primer gran intento teórico de desexualizar el placer no fue la historia de la sexualidad de Foucault, sino 3 ensayos de una teoría sexual de Freud, unos 70 años antes, la cual planteó por primera vez la posibilidad de disolver toda la noción de sexo en una reorganización de los placeres corporales. La originalidad de su pensamiento está centrada en la apropiación de la noción de sexualidad para ciertos fenómenos que fue el primero en describir y que tenían poco que ver con lo que hasta él se habían entendido como específicamente sexual. Entonces, justamente lo que Bersani sitúa es que esta primera diferenciación que hace Freud, que pone en juego justamente la teoría sexual freudiana, es 70 años anterior a Foucault
¿Por qué pone el acento en que es 70 años anterior a Foucault? Porque justamente lo que utiliza Butler para pensar la diferencia entre sexo y género y para releerla desde lo que Butler ubica como el término queer o el término transgénero, es los conceptos Foucaultianos que tienen que ver con la microfísica del poder. La microfísica del poder básicamente consiste en que en el dominio que establece el amo sobre los cuerpos, la categoría de pensamiento, de pensar un amo y una especie de súbdito, es una categoría que sirve para una teorización que no es la Foucaultiana, que es la categoría marxista, básicamente, o hegeliana, y lo que propone Foucault como nuevo pensamiento es justamente pensar la dimensión de la microfísica del poder, es decir, que no hay un amo que ordena lo que los sujetos deben hacer como producción de subjetividad, sino que básicamente la microfísica del poder consiste en que el poder se reproduce en todos los elementos de una sociedad. El poder se reproduce por contagio, ya que estamos en épocas pandémicas. La microfísica del poder implica que contagiamos a los otros sujetos de las mismas categorías que usamos en el uso común y en el plano común del diálogo y del uso de todos nuestros hábitos cotidianos. Ponemos en juego la microfísica del poder. O sea, no hay un amo que ordena y los súbditos que realizan lo que ordena el amo, sino que la microfísica del poder implica un movimiento en red en el cual todos ordenamos y nos regulamos entre nosotros. Entonces, justamente, Butler lo que plantea es el concepto de performatividad. Lo performativo es el acto que se realiza. Performativo, por ejemplo, es el acto que es la palabra que constituye un acto, ¿sí? Es, por ejemplo, el sí juro o no sé, en el casamiento, el sí quiero, ¿sí? El sí quiero en sí mismo es la palabra que constituye el acto de casarme, o la firma de la escritura es la palabra que constituye lo performativo de ese acto de escritura. Entonces, el concepto de performatividad que utiliza Butler es que cuando yo actúo un rol determinado en una cultura, un rol masculino o un rol femenino, me visto de determinado modo, camino de determinado modo, pienso de determinado modo, me despierto a la mañana de determinado modo, cada uno de mis actos en el uso cotidiano constituye un modo de performatividad que pone en juego el utilizar el rol, el poner en juego el rol del género en el que me ubico. Entonces lo performativo es que simplemente al vestirme, al caminar, al hacer lo que sea como hombre, estoy performativizando el género, de lo que yo entiendo por el género masculino. Y eso se produce como un movimiento en red, de modo que todas las personas performativizan el rol masculino o el rol femenino. Bien, entonces, lo que plantea Butler como pensamiento queer o transgénero es justamente el hecho de utilizar estas categorías de Freud, la diferencia entre sexo anatómico y sexo psíquico, o la diferencia que establece Robert Stoller en el 68 entre
sexo y género, o sea, el sexo sería el sexo anatómico de Freud y el género sería el sexo psíquico de Freud, utilizar esto para ubicar cómo en realidad todo lo anatómico, todo lo biológico ya está releído desde lo cultural del género, o sea, en lo cultural abarca todo y entonces el género no se diferencia tanto del sexo porque el género preinterpreta a lo biológico, ¿sí? Todo esto Butler lo utiliza para ubicar justamente una especie de revolución de la categoría de género y para situar cómo la cultura performativiza constantemente los roles masculinos y femeninos. Bien, entonces, hasta ahí como una cuestión histórica de cómo funciona la cuestión del género. Lo que hace Butler es cuestionar el binarismo sexual por el cual se ponen en juego roles masculinos y femeninos y plantea justamente que la sociedad performativiza ese binarismo, que es un binarismo heteronormativo. Es decir, la microfísica del poder implica situar un binarismo que produce masculinidades y feminidades según roles predeterminados, y justamente a partir de su teoría, de la teoría queer, se ponen en juego justamente otros modos de la diversidad de género que permite albergar otros modos de lo que no entra dentro del género heteronormativo y lo que no entra dentro del género clásico, ¿sí? Entonces alberga toda una serie de identidades diversas y además las sitúa como no fijas, o sea, un sujeto no necesariamente tiene que elegir su elección masculina o femenina, sino que puede tener un movimiento variable en cuanto a su elección identitaria, ¿sí? Puede no ser durante toda su vida tener una identidad de un tipo, sino que puede ir modificando sus identidades. Y la idea justamente del movimiento queer implica poner en juego estos modos de la diversidad. Bien, entonces, volvemos hasta ahí las teorías de género, volvemos al psicoanálisis. ¿Qué posición tiene el psicoanálisis en relación a este punto? El psicoanálisis está atento a estas modificaciones producidas en el otro social y desde el principio, como decía, Freud ya está en relación al movimiento feminista. Freud estaba en contacto, en diálogo con el movimiento feminista y en general el psicoanálisis ha estado permanentemente en diálogo con el movimiento feminista. Muchas de las psicoanalistas mujeres han sido feministas y Freud, con la diferencia entre sexo anatómico y sexo psíquico, ya pone en juego conceptos que utilizan los feministas y las feministas han usado conceptos del psicoanálisis muy frecuentemente en cuanto a críticas sobre acusar al psicoanálisis de patriarcal, de falocéntrico, etc. Y justamente por eso nos interesa poner en juego un diálogo en relación a este punto, digamos. Los logros conseguidos en el mundo de los movimientos LGTB, del feminismo, el alcance de la ley de identidad de género argentina, que es única en el mundo porque tiene diferencias fundamentales con respecto a otras leyes de identidad de género en otros países, porque tiene avances sobre los derechos adquiridos que no han tenido otros países, han tenido muchas consecuencias para la vida de las personas trans, pero además han modificado culturalmente la percepción del género y han tocado en todos los estamentos a las formas patriarcales y misóginas de conformación de la sociedad. De hecho, ya no pasan desapercibidos
los comentarios machistas en los medios, ni los chistes violentos, ni los distintos modos sutiles de segregación que eran normales hasta hace pocos años. Bien, el psicoanálisis, en relación a esto, tiene una posición de escucha y de debate en relación a estos, al movimiento feminista y al movimiento de género, y justamente es un poco el objetivo que hemos tenido en cuanto a la posición que tenemos nosotros en el psicoanálisis, en relación principalmente a la creación de un observatorio de género, biopolítica y transexualidad que hemos hecho hace unos años en el ámbito de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Este observatorio funciona principalmente en el marco de 3 escuelas: la escuela argentina, la EOL, la escuela brasilera, la EBP, y la ANEL, que compone el resto de los países de Latinoamérica. Las 3 áreas de trabajo en las 3 escuelas están resumidas en 3 objetivos que son políticos, epistémicos y clínicos. Son objetivos que nos hemos puesto de trabajo del observatorio. Sus objetivos políticos son los de insertar el psicoanálisis en el debate con los movimientos de género, específicamente a nivel de los movimientos LGBTIQ que se están produciendo en diversos países de América. Los objetivos epistémicos son los de una investigación psicoanalítica en relación con el género, la sexuación y las transformaciones de discurso. Es decir, cómo leer desde el psicoanálisis estos movimientos y cómo a la vez estos movimientos interpelan el progreso de los conceptos psicoanalíticos. De hecho, lo que ocurre con el debate con los estudios de género es que justamente muchos de los conceptos de los estudios de género interpelan nuestros conceptos del psicoanálisis. Finalmente, los objetivos clínicos están orientados en el trabajo de poder situar y extraer las variables específicas de la dirección de la cura en aquellos sujetos que consultan, ubicándose en relación con la cuestión de género, ¿sí? O sea, no de todos, sino de aquellos sujetos que les interesa algún tipo de intervención analítica en relación a la cuestión del género. Bien, de este modo, el feminismo avanza en todos los órdenes, la lucha de las mujeres se siente, la diversidad avanza en todos los campos, la lucha LGBTIQ produce cambios de discurso, y el psicoanálisis, ¿qué posición toma ante ello? ¿Se puede mantener incólume ante ello? ¿Puede decir que se ocupa de otra cosa? ¿Se ocupa solo de la singularidad del sujeto y con esto quedarse tranquilo? ¿Se puede oponer al feminismo, como hemos visto a algunos autores hacer? ¿O bien se puede poner en la posición un poco pedante de intentar explicarles que no entendieron al psicoanálisis, que no entendieron la sexuación, que no entendieron los nudos borromeos? ¿O bien puede apoyar este avance feminista? Puede todas esas cosas y otras más, pero nos interesa interrogar la política que implica cada una de ellas. El concepto de Miller de acción lacaniana implica considerar que el acto psicoanalítico no se reduce solo a la clínica con los pacientes, sino que el acto psicoanalítico tiene una dimensión política que no puede dejarse de lado si el psicoanalista intenta, solo intenta, estar a la altura de su época. Por ello, se hace necesario un debate entre el psicoanálisis y el feminismo, y esto es lo que intentamos hacer. Pero para sostener un debate hacen falta 2 lados, no uno que le explica al otro, ni uno que denuncia al otro. Hemos observado varios fracasos en este debate,
Y hemos entonces intentado empezar de otro modo, que es estudiar los postulados de género principales, sin agregar nuestros conceptos, sino ubicando sus categorías fundamentales y también los puntos de impasse que se producen en relación al psicoanálisis. Luego de esto, ubicar los modos en los que esta relación sexual entre el feminismo y el psicoanálisis fracasa, para intentar situar los síntomas en ese modo de fracasar, ¿sí? Siempre Lacan plantea que no hay relación sexual, esto quiere decir la relación sexual siempre fracasa, pero fracasa de un modo determinado, y entonces hay que estudiar de qué modo determinado fracasa, porque justamente el fracaso del síntoma orienta al psicoanalista. Entonces, hemos hablado de la diferencia entre sexo y género. Luego hemos hablado de los años 90, cuando Butler hace este paso más, rechazando el pensamiento binario hombre-mujer y cuestionando el concepto de género y proponiendo en su lugar la idea de transgénero. ¿Cómo responde el psicoanálisis? Notablemente no es desde el campo del psicoanálisis que se introduce una cuarta referencia en este debate, sino que es una antropóloga, la antropóloga Marta Lamas, que propone una tercera categoría en relación al sexo y el género, que incluye al psicoanálisis como herramienta para pensar el debate con el feminismo, que es poner en juego, además de la oposición sexo y género, poner en juego lo que el psicoanálisis llama la diferencia sexual. Diferencia sexual que no es anatómica solamente, hay una diferencia sexual anatómica, pero no implica solamente la diferencia sexual anatómica. Tampoco es una diferencia como la que sería desde el género, una diferencia cultural solamente como producción de la cultura, o sea, no se trata solamente la diferencia sexual como categoría freudiana, no se trata solamente de la diferencia ni biológica ni cultural, sino que propone, Marta Lamas, introducir esta categoría psicoanalítica de la diferencia sexual entendida como el elemento que pone en juego los cuatro órdenes de el inconsciente, el deseo, el goce y la castración. O sea, la diferencia sexual no es solo anatómica, no es solo cultural, sino que la diferencia sexual, entendida desde el psicoanálisis, intenta poner en juego la pregunta en relación a el inconsciente, el deseo, el goce y la castración. O sea, intenta poner en juego en el debate en relación a los estudios de género este punto. O sea, intenta poner en juego lo que en el psicoanálisis llamamos lo real del sexo, lo que Lacan plantea como lo real del sexo o lo real de la sexuación. Lo real, ¿qué quiere decir? La dimensión donde se ponen en juego el goce, pero la dimensión donde se pone en juego el goce en su relación con el inconsciente, con el deseo y con la castración. O sea, la diferencia sexual como término que introduce Marta Lamas para agregarlo a la oposición entre sexo y género, con lo cual se ubicaría sexo, género y diferencia sexual, permite pensar la cuestión de tomando en cuenta esos cuatro términos que están incluidos en la diferencia sexual, ¿sí? Entonces, con esto, hasta acá, estábamos poniendo en juego una introducción a la cuestión. Con esto voy al segundo punto que me interesa transmitir, que es el término que a partir de la introducción de Marta Lamas permite ubicar cuál es la posición del psicoanálisis en relación a este debate. Y la posición del psicoanálisis está basada a partir de lo que llamamos la elección inconsciente del sexo. La elección inconsciente del sexo tomando el término de Lacan
del sexo o de la sexuación, pero que remite a la cuestión de la elección inconsciente del género. Esta elección inconsciente implica un diálogo en relación a lo que se puede ubicar como el género autopercibido que se pone en juego en la ley de identidad de género. La ley de identidad de género en Argentina plantea la cuestión de los derechos que tiene un sujeto en relación a su género autopercibido, los derechos a nivel legal que tiene el sujeto en relación a esto. Pero justamente el género autopercibido es un resultado, es un punto de llegada que permite a un sujeto reclamar por sus derechos, pero el psicoanálisis pone en juego que ese género autopercibido es básicamente la elección que encuentra que puede hacer el yo y la conciencia autopercibiendo y eligiendo su identidad de género, pero a partir de una identidad que se ha producido a partir de una elección inconsciente realizada en un tiempo lógico anterior. O sea, la elección inconsciente es aquello que el psicoanálisis estudia en relación a un tiempo lógico anterior a la identidad autopercibida. O sea, en algún momento un sujeto autopercibe su identidad de género, pero lo que al psicoanálisis le importa es cuál ha sido la elección inconsciente que está detrás. Y esta elección inconsciente que está detrás se ha producido en ciertos momentos lógicos que se ubican a nivel de 3 dimensiones. O sea, la elección inconsciente de género es una elección compleja, que vamos a ver ahora, y que se produce en relación a 3 dimensiones. 3 dimensiones producidas a nivel inconsciente. Esas 3 dimensiones que vamos a desplegar son la dimensión identificatoria, la dimensión pulsional y la dimensión sexuada. Son 3 dimensiones que Lacan estudió en 3 momentos diferentes de su enseñanza, pero que justamente son 3 categorías que deben articularse entre sí. La primera, la que remite a las identificaciones, que se producen en el pasaje del sujeto por los tiempos del Edipo, por los 3 tiempos del Edipo, donde el sujeto se identifica en relación a los títulos paternos y toma una posición de identificación sexual que Lacan en el Seminario 5 y en la significación del falo ubica como una posición de asunción de su propio sexo, a nivel identificatorio. O sea, esto no implica toda la elección de su propio sexo, implica una dimensión de la elección sexual, pero que justamente esa elección en relación a la identificación a los títulos fálicos del tercer tiempo del Edipo, ubica al sujeto en relación a una posición de identificación que puede ser heterosexual, masculina o femenina, y ahí está la cuestión de la producción de la virilidad del lado masculino o de la femineidad del lado femenino, que puede ser también una elección homosexual masculina o una elección homosexual femenina, o que puede ser también una elección bisexual. Y Lacan va trabajando a lo largo de la significación del falo y del Seminario 5 cómo un sujeto a la salida de los 3 tiempos del Edipo puede salir con alguna de esas identificaciones, y Lacan plantea en la significación del falo que en algún momento del pasaje por el Edipo un sujeto asume una posición. Y cuando asume esa posición, la identificación a los títulos fálicos se constituye, se fija en su ideal del yo. Y a partir de eso, su ideal del yo funciona como una norma tipificante
según el tipo ideal del sexo. ¿Qué quiere decir el tipo ideal del sexo? ¿Y qué quiere decir lo normativizante? No tiene que ver con lo normal o lo anormal, sino que el ideal del yo normativiza al deseo, lo regula, le pone una orientación al deseo que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, pero justamente lo que hace el ideal del yo es que fija al sujeto, a partir de esta identificación, fija al sujeto en relación a una elección tipificada, normativizada de su orientación. Es decir, desde las categorías más actuales del género, esto implicaría una elección identitaria. Elige una identidad heterosexual, homosexual, bisexual, como su salida del Edipo. Estas son las salidas que Lacan estudia, ¿sí? Pueden haber, por supuesto, muchas más posibilidades dentro de la diversidad, pero son justamente a las que Lacan le dedica su estudio. Y ahí establece y analiza diversos casos de la bibliografía psicoanalítica, el caso Gide, el caso de la joven homosexual, el caso del hombre de las ratas, distintos casos para ubicar justamente cómo a partir de los 3 tiempos del Edipo el sujeto elige su posición sexual. Y en ese punto, es decir, elige su identidad de género. Y en ese punto esa identidad de género queda fijada como una elección de identificación a nivel del inconsciente. O sea, ahí se elige, en relación a los tiempos del Edipo, se elige lo identitario. ¿Qué importancia tiene esto? Que esa elección identitaria se produce en relación al deseo del otro. Es decir, se pone en juego esa elección del sujeto en relación a cómo se articulan los deseos de los otros que han constituido su función materna y su función paterna. O sea, no necesariamente el padre biológico o la madre biológica, sino los otros que desempeñaron una función paterna y materna en una compleja articulación entre el deseo materno y la ley paterna, como funciones, nuevamente, y en una articulación que implica su orientación por la vía de la elección de los títulos en el bolsillo. Pero esa elección de los títulos en el bolsillo ubica esa tipificación y esa normativización que ubica al sujeto según una identidad, que puede ser cualquiera de ellas, ¿sí? Con lo cual, lo identitario en esta primera dimensión desde el psicoanálisis está ubicado en relación a la respuesta frente al deseo del otro. Esto es importante porque muchas veces se escucha autores, incluso desde el psicoanálisis, que ponen en juego la cuestión de que el sujeto responde a el deseo de sus padres, al deseo inconsciente de sus padres, y entonces muchas veces se hacen lecturas un poco básicas en relación a que la elección de la orientación sexual de un sujeto está dada por el deseo inconsciente de sus padres, como una respuesta. Bueno, justamente al considerar la cuestión de 3 dimensiones de la elección sexual, lo que estamos poniendo en juego es que esto es una de las dimensiones, la dimensión identificatoria, y que no se condice con las otras que ahora vamos a ver. O sea, en esta dimensión el sujeto elige una posición de deseo, pero todavía no podemos decir cuál es su posición de goce. La posición de deseo sí responde al deseo del otro. Cuando hablamos del deseo siempre está en juego el deseo del otro. Entonces, por eso decía que es una lectura un poco básica, la de plantear, bueno, como la madre quería, no sé, una nena, entonces él se hizo gay o se hizo trans o lo que sea porque la madre en realidad deseaba esto. Bueno, justamente no planteamos eso desde el psicoanálisis, porque justamente ubicamos una posición mucho más compleja. Esta es una de las dimensiones, la respuesta al deseo del otro, que es la respuesta al deseo consciente o inconsciente de los padres o de aquellos que cumplieron la función paterna y materna. Y cómo se articuló además entre ellos ese deseo, ¿sí? Con lo cual es mucho más complicado que decir la madre quería esto y entonces por eso el niño eligió esto. No planteamos eso. Eso es una de las
tres dimensiones. La segunda dimensión se juega a nivel de la elección del objeto pulsional que pone en juego la elección del fantasma. Es una elección incluso en términos de la lógica, de los tiempos lógicos, es una elección anterior incluso a la de los tres tiempos del Edipo, porque implica el recorte que ha producido el fantasma en los movimientos de alienación, en los procesos lógicos de alienación-separación que se producen a nivel de la constitución del sujeto, o sea, en los tiempos más tempranos de la constitución del sujeto, se pone en juego la elección de uno de los objetos pulsionales, que no es otra cosa básicamente que lo que Freud llamaba el punto de fijación, ¿sí? O sea, Freud hablaba de que la libido en el camino progrediente, en alguna de las etapas oral, anal, fálica, se fija en uno de los puntos de fijación, y Lacan relee esto no desde las etapas cronológicas, sino que lo relee con el concepto del fantasma. Y lo que plantea es que el fantasma, no lo plantea como etapa, sino lo que plantea es que el fantasma recorta uno de los cuatro objetos pulsionales, la voz, la mirada, lo oral o lo anal, recorta uno de esos objetos como el objeto preferencial por el cual la pulsión va a hacer su circuito. Es decir, el momento donde se produce la separación del objeto, la extracción del objeto, que es un momento muy inicial, es el tiempo que Freud ubicaba como el tiempo del Fort-Da. En ese momento donde se pierde el objeto, el fantasma produce una recuperación de ese objeto por vía de la relación de esta fórmula, de este matema que Lacan escribe, que es el sujeto punzón A, o sea, una relación fijada, al modo del punto de fijación freudiana, una relación fijada en relación a uno de los objetos de la pulsión. Bueno, con lo cual tenemos un primer nivel, como decíamos, que es la identificación a los títulos en el bolsillo, pero un tiempo anterior, donde el sujeto ha elegido un modo ya no de deseo, sino de goce en relación a uno de los objetos de la pulsión. Según cuál es el objeto que se constituye en su fantasma, su recorrido pulsional va a ser en relación a la mirada, o en relación a la voz, o en relación a lo anal, o en relación a lo oral. Y lo que Lacan establece en este recorrido pulsional es que el fantasma es lo que le permite al sujeto salir de su goce autoerótico. Es decir, no se queda el sujeto con su propio objeto, sino que ese objeto se pierde y entra en el campo del otro. Y el sujeto está obligado, por vía del fantasma, a ir a buscar su satisfacción al campo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el fantasma produce el pasaje del objeto fantasmático al lazo con el otro. Un lazo que implica la dimensión de desear a un otro, de ser atraído por el otro, de amar a un otro, de todo lo que hace el fantasma como elemento de lazo con el otro. O sea, lo que corta del goce autoerótico y hace que el sujeto tenga que ir a buscar al campo del otro su satisfacción. O sea, y con esto vamos a la segunda cuestión de la elección inconsciente del género. Primer elemento, daba lo identitario, hetero, homo, bi. El segundo elemento no da lo identitario, no dice si un sujeto es hetero, homo o bi, etc., pero sí establece cuáles son los elementos en el campo del otro que van a producir su atracción, su deseo, su pasión, su enamoramiento. Es decir, como lo escuchamos ahora muchas veces en los jóvenes, yo no amo a hombres o a mujeres, yo amo a personas, o yo no deseo hombres o mujeres, sino yo deseo personas. Bueno, la elección del fantasma va a establecer qué de esas personas me produce deseo, más allá de si esas personas son hombres o mujeres. La elección del fantasma establece un elemento, un detalle mínimo
Miller lo trabaja en un seminario que se llama Los Divinos Detalles, que son justamente esos pequeños rasgos en el otro que producen mi pasión, que producen mi amor, que producen mi deseo. O sea, no da lo identitario, sino da lo electivo, lo que convoca en el campo del otro. El ejemplo más común y más conocido de esto es el trabajo que hace Freud sobre el glance, el brillo en la mirada, que su paciente planteaba como lo que lo atraía y lo apasionaba en las mujeres. Perdón, no el brillo en la mirada, sino el brillo en la nariz. Él decía que lo apasionaba un cierto rasgo de brillo en la nariz que encontraba en algunas mujeres que lo enamoraban y que le producían una pasión incontrolable. Y justamente en el análisis con Freud se produce en su análisis lo que lo lleva por la asociación libre a un juego de palabras. Él que tenía él que había aprendido el idioma alemán, había vivido de niño en Inglaterra, y entonces había un juego de palabras entre el glance, que sería ese brillo en la nariz, y el glance con Z en alemán y el glance con CE en inglés, que quiere decir mirada. Con lo cual, lo que él lo convocaba y le producía su deseo y su amor, era una relación al objeto mirada, una relación al objeto escópico. Con lo cual se quedaba capturado por ese brillo en la nariz de las mujeres y eso le producía esa atracción. Entonces, ya tenemos dos niveles de la dimensión de la elección inconsciente de género. El tercer nivel, hasta acá Patricia me quiere decir algo, ¿está funcionando bien esto? ¿Alguna va bien la grabación? ¿Sí? Bueno, muy bien. Porque como yo no veo al público, hablo medio solo, digamos. No veo ninguna de las preguntas, así que si querés me las pasás vos. No sé si querés pasármelas ahora o esperamos un poco a que termine esta primera parte. Entonces, no esta segunda parte, no se asusten que no es que voy a seguir hablando infinitamente. La tercera dimensión, que tiene que ver con la elección inconsciente de género, es lo que Lacan ubica como la elección de la sexuación. Y lo que Lacan plantea es que esa elección es electiva, es decir, un sujeto se inscribe en relación al lado hombre o al lado mujer de las fórmulas de la sexuación, pero justamente esta elección no implica una identidad de género, sino que implica un modo de goce singular que pasa o bien todo por la dimensión fálica, por el goce fálico, es decir, el goce del sujeto es todo regulado fálicamente, o bien por un modo de inscripción en relación al goce que es el no todo fálico, es decir, del lado femenino, un sujeto se inscribe ubicado dentro del plano del goce fálico, pero no solo dentro del goce fálico, sino en un no todo fálico, con un goce que Lacan llama suplementario. Entonces, un sujeto se inscribe en relación a ese modo de goce bajo el modo de una inscripción de goce que implica una respuesta al no hay relación sexual. Lacan ubica el muro de la no relación sexual entre hombres y mujeres, o sea, no hay posibilidad de pasaje de un campo al otro, ni los hombres se relacionan con las mujeres, ni las mujeres con los hombres, porque hay justamente dos modos de goce diferentes, lo que hay es modos de pasaje que son siempre modos sintomáticos. Y entonces Lacan habla, ahí le da mucho lugar a lo que habíamos ubicado al principio del fracaso, al errar, y él dice, la relación sexual se fracasa de modo hombre o se fracasa de modo mujer,
se yerra de modo hombre o se yerra de modo mujer, en el sentido de que el sujeto puede establecer una relación con el otro sexo, pero ese otro sexo puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, etcétera, en un modo de fallar la relación sexual a lo hombre o a lo mujer. Lacan establece dos modos, no establece un modo X, sino que establece dos modos. ¿Me esperan que me tocó el timbre? No sé quién, ¿me esperan un segundo? ¿Podés poner pausa? Buenas noches. Bueno, perdón. Tocan timbre, ladra el perro. Esto de dar charlas desde casa no es lo mismo que darlas en un lugar un poco más apto. Entonces, decía, en este tercer modo de la elección inconsciente de género, el sujeto se inscribe y da una respuesta al no hay relación sexual por la vía sintomática. Es decir, todo modo de inscribirse en relación a lo masculino o a lo femenino son modos sintomáticos de fracasar la relación sexual. Pero en ese fracaso de la relación sexual, el sujeto se pronuncia desde un lado o el otro de las fórmulas de la sexuación. Con lo cual, hasta acá tenemos tres modos de la elección inconsciente del género. Y esos tres modos de la elección inconsciente de género, esas tres dimensiones, que son la dimensión identificatoria en relación a los títulos en el bolsillo, la dimensión de elección de uno de los objetos que dan un lazo con el otro por vía del fantasma, y la elección de goce de uno u otro lado de la sexuación, son tres elementos que deben articularse entre sí para dar lo que la ley de género llama el género autopercibido. Entonces, son tres modalidades que su articulación es sumamente compleja y el tiempo subjetivo donde se produce habitualmente ese tiempo de la articulación es el tiempo entre la pubertad y la adolescencia, en el cual se dan todas las batallas entre las tres dimensiones de la elección inconsciente. Y en ese punto, siempre una elección inconsciente del sexo es una elección conflictiva, nunca hay una elección armónica, ni incluso en la forma más clásica de la elección heteronormativa del macho típico o de la mujer femenina típica, en ninguna de esas modalidades hay una elección que no sea conflictiva. O sea, siempre es una elección sintomática. Entonces, encontramos puntos de articulación que pueden ser más o menos articulados entre sí, o pueden haber muchas otras modalidades y muchas otras combinaciones. Se puede tener una identificación masculina pero con un deseo homosexual. Se puede autopercibir una identidad femenina en un cuerpo biológico masculino y sentir atracción por las mujeres. Estas combinaciones que observamos muy habitualmente en el campo de la diversidad, pero que justamente dependen de esta desarticulación entre los tres niveles de la elección de género. Es decir, que los tres niveles, identificatorio, electivo y de sexuación, pueden ser paradójicos y contradictorios entre sí, lo cual conforma todas las dificultades que conocemos en la asunción de un género, el cual nunca, en ningún caso, se asume sin dificultades, ¿sí?
Incluso en los casos heteronormativos tampoco son sin dificultades, y justamente la adolescencia da cuenta de ese tiempo en el cual se produce con todos los conflictos y todas las batallas y todas las angustias esa articulación de la elección inconsciente de género. Entonces, cuando hablamos de la identidad autopercibida, conscientemente, esta identidad autopercibida es el resultado de un proceso complicado de articulación de estos tres niveles, de una elección que ya ha sido hecha en un tiempo lógico anterior, que como vimos se ubica en distintos momentos de la infancia, en el momento más temprano de la elección del fantasma, en el momento de la salida de la infancia, cuando se produce la elección a nivel identificatoria, en el momento de la contingencia que produce la elección de goce del lado del sujeto, entonces tenemos, del lado de la sexuación, y entonces tenemos esos tres niveles que se pueden dar en distintas edades, pero que su punto de articulación siempre es la pubertad o la adolescencia, que son el momento donde se produce lo imperioso de la necesidad de una articulación, que es el momento donde Freud ubicaba la segunda oleada pulsional, es decir, el punto donde esta elección debe realizarse, porque el cuerpo pide que se realice la elección, ¿sí? Entonces, esta identidad autopercibida, producto de la elección inconsciente y de los tres niveles de la elección inconsciente, implica que la persona recibe en algún momento de su vida esta articulación que se produce y puede hacer distintas cosas, puede asumirla y consentir a esa elección, puede reprimirla, puede actuarla o puede no actuarla, pero el momento de esa elección inconsciente es diferente del momento donde se constituyó la elección consciente, a partir de determinaciones que han determinado esa elección de un sujeto, a partir de marcas contingentes y marcas de respuesta, tanto en relación al deseo del otro como en relación al goce. Cuando decíamos el primer nivel, el primer identificatorio, sí responde al deseo del otro, pero estos otros dos, tanto la elección del fantasma como la elección de la sexuación, no responden al deseo del otro, con lo cual esta explicación de que la madre deseaba inconscientemente no sé qué cosa, justamente no se produce porque ahí, en los dos niveles del goce, hay una elección del sujeto en relación a su propio goce. Ahí ya no se trata de la relación que tiene con el deseo del otro, sino que hay una elección que tiene que ver con contingencias, con sucesos, con marcas que se produjeron en relación al goce y a los modos de satisfacción. Bien, ocurre entonces que cada sujeto debe encontrar cómo puede y mediante soluciones no estandarizadas necesariamente su modo de inscripción y su modo de regulación de goce. En relación a esto hemos escuchado muchas veces una crítica que la consideramos injustificada al psicoanálisis, por la que supuestamente se patologiza al género. Freud lo que planteaba en relación a esto es el campo del género, el campo del sexo psíquico no es un campo de patología, sino que es un campo de elección, pero el psicoanálisis le interesan todos los modos de la elección sexual, porque tienen que ver con todos los modos de la elección pulsional. Y entonces, en ese punto, para el psicoanálisis, una elección homosexual es objeto de estudio, también una elección heterosexual es objeto de estudio, porque es el campo donde el psicoanálisis se aplica en relación a la elección de deseo y de goce de un sujeto. Es decir, no lo patologiza, se aplica al trabajo en relación a esa elección de deseo y de goce. ¿Por qué se aplica a esto? Porque justamente en la medida en que hablamos del goce y del deseo, no hablamos de una elección armónica. El goce, Lacan lo sitúa, el goce y el deseo lo sitúa en el límite que se produce en Freud en relación al principio del placer y la frontera con el más allá del principio del placer. Justamente la dimensión de la satisfacción pulsional
se ubica en los dos órdenes, dentro del principio del placer, pero también más allá del principio del placer. Y justamente la noción de goce en Lacan estudia todo lo que tiene que ver con el más allá del principio del placer. Bueno, ¿qué pasa con el más allá del principio del placer? Que hace sufrir al sujeto. O sea, cada sujeto sufre de su propio goce, sufre de la propia elección que ha hecho a nivel de su elección de género, y esa elección de género no es armónica, siempre es sufriente. Y entonces cada sujeto, sea heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, lo que sea, va puede ir a consultar o no a un analista, pero sufre por lo que esa elección produce a nivel de el más allá del principio del placer. O sea, su modo de goce siempre es un modo de goce sufriente. También es un modo de goce placentero, porque también está el goce dentro del principio del placer, en el campo de lo que hace al deseo, pero también es sufrido. Con lo cual, la elección de género nunca es armónica, nunca hay una elección feliz, siempre es una elección que implica sufrimiento, y entonces los sujetos consultan a un analista porque sufren de esa elección, porque sufren de un modo de hacer pareja que siempre se repite y que siempre tiene fracasos, sufren de fracasos porque las elecciones que hacen le producen dolores, sufren de abandono, sufren de un montón de cosas que tienen que ver con esa elección que implica el más allá del principio del placer, ¿sí? Con lo cual, el psicoanálisis no patologiza el género, se podría decir, el género se patologiza a sí mismo porque incluye al goce, ¿sí? El psicoanálisis trabaja en relación a las elecciones del sujeto, sean las que sean, y no intenta guiar, ni orientar, ni nada de eso, sino que trabaja en relación a las elecciones de goce que un sujeto hace. Entonces, por otro lado, en relación a estas elecciones de género, el psicoanálisis siempre incluye la dimensión del síntoma, incluye la dimensión de que toda elección es sintomática, por lo tanto el psicoanálisis trabaja con ese síntoma, no con el género, no con la elección de género. Por otro lado, en relación a la dimensión de la patologización, el psicoanálisis sí considera que todo sujeto se inscribe dentro del campo de las estructuras clínicas que Lacan sitúa, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. O sea, cada sujeto se inscribe en alguna estructura, lo cual no implica una equivalencia con el género. Eso también es un punto problemático que muchas veces ha ocurrido a nivel de la historia del psicoanálisis, que ha sido mal leído en Lacan, que ha sido ubicar, por ejemplo, una correspondencia entre el transexualismo y la psicosis, o entre la homosexualidad y la perversión, correspondencias que justamente no se encuentran en la clínica. O sea, un transexual puede ser neurótico o psicótico, un homosexual puede ser neurótico o psicótico, no hay ninguna correspondencia entre la estructura y el género, y entonces en ese punto, justamente, el psicoanálisis no patologiza el género, lo cual no implica que un sujeto con una elección de género, la que sea, no tenga una estructura. Cada sujeto con su propio género tiene una estructura en la medida en que se haya inscrito el nombre del padre o no, en la medida en que se produzca el mecanismo de la represión o la forclusión, etc. ¿Sí? O sea, lo que sabemos de la elección de la estructura, pero que esa elección de la estructura no se corresponde con los géneros. Esto es importante a considerar porque en la historia del psicoanálisis a veces se han producido estos errores. Entonces, establecer el diagnóstico diferencial en estos casos permite a un sujeto orientarse en la dirección de la cura, y las intervenciones del analista van a ser diferentes si considera que se trata de una neurosis o de una psicosis, porque implican una dirección de la cura diferente, y los casos muestran modos distintos en que una reasignación de sexo, transexual por ejemplo, puede funcionar como un intento de suplencia en el caso de la psicosis, puede funcionar como una suplencia lograda o una suplencia fallida, puede funcionar como un síntoma neurótico, como un síntoma obsesivo, como un síntoma histérico, etc. O sea, en ese punto, como les decía, no hay una correspondencia entre el género y la estructura.
pero sí el psicoanálisis considera la inscripción en la estructura para orientar la dirección de la cura. La dirección de la cura, no la dirección del género, sino la dirección de la cura. En esta dificultad, entonces, se sitúa el psicoanálisis acompañando a cada sujeto que solicite una ayuda en relación al sufrimiento que le causa su síntoma, para escuchar las determinaciones inconscientes que marcaron su elección de género y a asumirlas del mejor modo posible. Como estos tres niveles, les decía, no son unívocos, sino que tienen paradojas y contradicciones, un analista intenta escuchar el recorrido del sujeto a través de estas paradojas, ayudando a que éste encuentre sus soluciones que no necesariamente siguen el camino heteronormativo propio del discurso del amo. Bien, me parece que hasta acá podemos ubicar este punto a nivel de la elección inconsciente del género. Hay una limitación que se produce en relación a esta charla, que es su emisión a través de, que es de Facebook, creo, y que impide el trabajo en relación a casos clínicos, ¿sí? En la medida en que esto toma un estatuto público que a veces no podemos ver hasta dónde llega, justamente la prudencia en relación al trabajo con la clínica hace que no sea recomendable presentar casos clínicos. Eso es un poco una lástima, porque justamente si pudiera, podría traer casos de distintas posiciones en relación al género que pongan en juego estos tres niveles de la articulación inconsciente, de la elección inconsciente de género, que se ponen en juego en elecciones heterosexuales, en elecciones homosexuales, en elecciones transexuales, poniendo en juego una clínica dentro del campo de la neurosis o dentro del campo de la psicosis. Pero justamente la limitación que tenemos por ser este el caso, que por un lado tiene lo bueno que puede llegar a un público mucho más amplio, pero tiene lo malo que debe restringirse en relación al uso de la clínica. Con lo cual, no vamos a poder trabajar con casos clínicos, pero bueno, podemos ubicarnos en relación a lo que podríamos situar de las consecuencias clínicas de esta elección. Bueno, muy bien. No sé si quieren que vayamos ahora a las preguntas. Dice Patricia que hay muchas preguntas. Me las va a pasar por escrito y yo las voy a leer. ¿O me las vas a decir, Patricia? No, las voy a leer, ¿no? No sé, pasámelas todas y... ¿cómo me las pasas? Si me las vas a pasar así, no las voy a poder leer todas, pero las puedo leer en voz alta. Pasámelas escritas, no sé de qué modo, y yo las... Me gustaría que explique un poco más sobre los modos sintomáticos de la sexuación. Pará, ¿eh? Modos sintomáticos de la sexuación. Listo. Otra. Si se dan entre pubertad y la adolescencia, ¿cómo es posible que haya cambios de identidad de género a los 4 años como Luana? Muy bien. Lacan en el seminario 19, en la clase 1, comenta en la página 17. Uy, se me apagó la cita. ¿Me la volvés a poner? Lacan en el seminario 19, en la clase 1, comenta en la página 17. El transexual no lo quiere en calidad de significante. Se me vuelve a ir. ¿No puede mantenerse? El transexual no lo quiere en calidad de significante y no así en calidad de órgano. En relación al falo hace este comentario. Volvelo a poner, a ver. Toca en la cajita con línea. Acá está. Bien. Ahora sí. Pensaba si ya aquí podemos incluir los 3 niveles de los que vos hablaste. Bueno, la cita de Lacan del seminario 19. Perfecto. Sí. Voy a leer otra más. La teoría de género desconoce lo real del sexo.
Muy buenos los avances del feminismo, pero una lástima que se pretenda reducir todo a lo social cultural o creer en la relación sexual. En buena hora se puede empezar a dialogar con el feminismo y dejarse interpelar por el mismo. Bien, lo real del sexo. Al fin escucho al psicoanálisis hablar de género. Me viene rápidamente la inquietud del caso Lulú, que según tengo entendido, a los 4 años, con ayuda de sus padres, gestionó su identidad de género. ¿Se debería entonces esperar hasta el atravesamiento de la pubertad? Bien, el caso Lulú con su identidad de género. Bien. Patricio, vos hablás de que la articulación de estas 3 dimensiones del género autopercibido se dan en la pubertad, adolescencia. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde la elección se da en la infancia? Por ejemplo, en el caso conocido de Lulú. Muchos están con el caso de Lulú, ahora vamos a ir. La última pregunta. Decías, ¿se fracasa del modo hombre o del modo mujer en la sexuación? ¿Cómo sería el modo de fracasar a lo femenino? ¿Se puede pensar un modo distinto que a lo macho, como dice Lacan? Bien, fracaso del... Hola, ¿me escuchan? ¿Estoy conectado o no? No sé si estoy conectado. Hola, hola. Buenas noches. ¿Listo? Bueno, muy bien. En el momento en que me hicieron las preguntas, se cortó la conexión, o por ahí quizás no sé cómo responderlas y yo me fui escapando, corriendo, pero bueno, me arrepentí y volví, ¿sí? Así que las voy a responder. Bueno, en ese punto podemos ubicar en todas estas preguntas. Primero voy a tomar la cuestión de del caso Lulú y cómo es este punto donde se pueden articular las 3 dimensiones, ¿sí? Lo que ubicábamos de la articulación de las 3 dimensiones en relación a la pubertad y a la adolescencia, el momento donde se produce la articulación entre los 3 niveles es el momento de lo que Freud llama la segunda oleada pulsional. O sea, les decía, es el momento donde el cuerpo obliga a un sujeto a tomar posición en relación a su elección. De todas maneras, esa elección no necesariamente debe darse en la pubertad. En muchos casos encontramos una respuesta del sujeto mucho más tardía, puede ser a los 30 años, puede ser a los 40, puede ser en distintos momentos donde se produzcan virajes a nivel de la articulación de lo sexual. Pero también pueden haber casos donde esa articulación se produzca tempranamente. Y ahí es importante un concepto que utiliza François Ansermet, un autor suizo dentro del campo del psicoanálisis, que estudia los casos de lo que llama la certeza temprana, que es el punto de arribo del sujeto que se produce en muchos casos en la infancia, donde el sujeto ya tiene una certeza inicial
sobre su sexuación. Y este es el caso de Lulú. Certeza que no necesariamente, porque cuando escuchamos certeza desde el campo del psicoanálisis, podemos hablar de la certeza psicótica, ¿sí? O nos suena a la certeza de la que Lacan habla en la psicosis. En algunos casos esa certeza temprana se ubica del lado de, cuando por eso les decía, no patologizamos el género, pero no prescindimos de las estructuras. Entonces, en algunos casos sí se puede ubicar, en algunos casos, dentro de la infancia trans, otro tema que trabajamos mucho en el observatorio, encontramos en muchos casos en la infancia trans casos de psicosis donde esa certeza responde a un modo de suplencia a lo forclusivo. Y entonces esa certeza es un modo de respuesta del sujeto donde el sujeto se inscribe de un lado de la elección y ya se tiene la certeza de ser hombre o mujer en un cuerpo biológico que no se corresponde. Esa certeza puede ser una certeza del lado de una solución en la psicosis, es decir, una suplencia, un síntoma, puede ser un intento fallido de solución, pueden haber distintas respuestas del lado de la psicosis, pero también pueden haber una certeza que no es psicótica del lado de la neurosis. La certeza, esto es importante, porque la certeza se ubica muy... lo escuchamos un poco habitualmente del lado de la psicosis, pero justamente no está interrogado la cuestión de la identidad en relación a que sujetos, niños muy tempranamente ya se saben hombre o mujer, por alguna elección que puede ser por la vía de la inscripción sexuada como modo de goce, por vía de la elección identificatoria o por vía de la elección fantasmática. Es decir, estas marcas pueden producirse muy tempranamente, ya sea dentro del plano de la transexualidad, como en el caso de Lulú, o puede ser desde el plano de la heterosexualidad o de la homosexualidad. Y hay muchos sujetos que tienen una elección hecha muy tempranamente, sin esperar al momento de la pubertad, ¿sí? Ahora bien, el momento de la pubertad es el momento inequívoco donde se produce la verificación, lo que Eric Laurent llama la verificación del fantasma, porque es el momento donde se produce la articulación que Lacan ubicaba, Lacan lo sitúa en el seminario 10 en una pequeña frase cuando está hablando de, está criticando al psicoanálisis americano y dice, bueno, los psicoanalistas americanos hablan de la maduración de las personas, de la persona que madura, de niño pasa a hombre y madura, y dice, en el psicoanálisis lo único que madura es el objeto A. ¿Qué quiere decir? Que lo único que madura es el objeto A, que el objeto A en cierto momento de su pasaje por la pubertad se articula con la dimensión fálica, se articula con el menofí, produciéndose entonces una erogeneización de la pulsión. Y entonces ahí se da toda la cuestión de la erótica, que no se daba en la infancia. En la infancia había una sexualidad, pero una sexualidad en relación a las formas primarias. En la pubertad se produce esta articulación entre el objeto A y el menofí, que hacen que el sujeto tenga que tomar posición. Cuando toma posición se da una verificación a nivel de la elección del sexo, es decir, se da una relectura de aquello que se eligió en la infancia. Entonces, vuelvo a la cuestión del caso Lulú. No sabemos del caso Lulú, no lo hemos atendido desde el psicoanálisis, podemos hacer lecturas desde el psicoanálisis, pero no podemos aseverar de qué estructura se trata. Sí hemos visto otros casos de infancia trans donde podemos ver desde el psicoanálisis, porque se trata del diagnóstico en transferencia, entonces el analista puede hacer un diagnóstico y después se puede discutir con otros analistas, pero a partir de la transferencia, entonces se puede decir en casos de infancia trans que en algunos casos se trata de una certeza temprana desde el lado
de una solución de suplencia o de un intento de solución fallido de suplencia, o sea, desde el lado de la psicosis, o de casos de certezas tempranas por el lado de la neurosis en relación a las marcas de goce y de deseo que determinaron a un sujeto en la infancia. Y entonces ese sujeto podrá tener una certeza en relación a su sexo, que pueda ser transexual o pueda ser heterosexual o homosexual, la que sea, pero esa determinación se verificará en la pubertad. Si el sujeto está ubicado del lado de la neurosis, va a verificar en el lado de la pubertad en todos los casos. Si el sujeto está del lado de la psicosis, no necesariamente esa verificación se produzca en la pubertad. ¿Por qué del lado de la neurosis? Porque del lado de la neurosis se produce esta articulación entre el objeto A y el menofí, porque hay inscripción fálica en la neurosis, ¿sí? Bien, entonces, con esto respondo a las varias preguntas que hicieron en relación a los casos de infancias trans o el caso Lulú en particular. Voy a ver esto que preguntaban, si se da entre pubertad y adolescencia, ¿cómo es posible que haya cambios de identidad de género a los 4 años como Luana? Lo respondimos, creo, pueden hacer más preguntas sobre eso. La otra era me viene rápidamente la inquietud del caso Lulú, que según tengo entendido a los 4 años hizo su elección. Bueno, respondí a estas preguntas que eran varias. La otra, la que hace otra persona, que es Lacan en el seminario 19, en la clase 1, comenta la página 17. El transexual no lo quiere en calidad de significante y no así en calidad de órgano. En relación al falo hace este comentario. Pensaba si aquí podemos incluir los 3 niveles de los que hablaste. Bueno, justamente, la cita del seminario 19, no la podría ir a buscar, pero la tengo allá en la biblioteca y prefiero no hacerlos esperar. La cita del seminario 19 es un poco más amplia y lo que plantea es justamente, viene de plantear, es la única vez en la cual Lacan habla del concepto que ya había escuchado del lado del feminismo, de la identidad de género. Y con respecto a la identidad de género dice, lo que los feministas llaman la identidad de género es lo que en el psicoanálisis se llama el significante hombre o el significante mujer. Es decir, que un hombre y una mujer son producto del significante. En este sentido, es bastante semejante a lo que las teorías de género dicen que son productos de una determinación cultural, lo que hablamos como el hábitus, lo que hablamos como las modalidades de género, como lo que hablamos de la performatividad. O sea, hombre y mujer son significantes. Entonces, justamente, cuando dice el transexual no lo quiere en calidad de significante, es ese punto donde el órgano se confunde, dice Lacan, con el significante. Entonces, el hecho de tener un pene, por ejemplo, queda confundido en el plano de lo real del goce en relación al órgano con el significante que lo determina. Y entonces justamente el sujeto no lo quiere en calidad de significante, es decir, no quiere ser nombrado más como un hombre o como una mujer, como lo nombra la cultura. Y entonces justamente, dice, hace ese cambio que implica rechazar el órgano. Y eso es el error común en el que entran muchos sujetos. Ese error común es justamente el punto de rechazar el significante, con lo cual el transexual lo que intenta es hacer una operación sobre el nombre que lo nombra, sobre el significante que lo nombre como hombre o mujer. Entonces encontramos en la clínica de los casos de transexuales muchos casos en los cuales la reasignación de sexo puede ser hecha solamente en el plano del cambio del DNI, es decir, una reasignación solo simbólica. En otros casos puede ser una reasignación a nivel de la hormonización, solo con la hormonización y el cambio de DNI es suficiente, o sea, distintos niveles del significante, el goce, o en algunos casos, el tercer nivel, esa reasignación de sexo es también hecha, producida a nivel de
el cuerpo, es decir, a nivel de la operación en relación a lo genital, ya sea masculino o femenino. O sea, encontramos justamente la utilidad de esta cita de Lacan en relación a el transexual no lo quiere en calidad de significante, porque justamente lo que encontramos en la clínica transexual, ya sea del lado de la neurosis o del lado de la psicosis, es ese punto de rechazo al significante. Y ese rechazo al significante que lo nombra como hombre o mujer puede ser hecho en los 3 niveles: en el DNI, en la hormonización del cuerpo, en la operación del cuerpo quirúrgica, ¿sí? Y encontramos toda una diversidad de casos en los cuales solo con un cambio de DNI es suficiente, o casos que no paran hasta la transformación del cuerpo, o hasta, no sé, poder tener hijos, o lo que sea, ¿sí? Toda la gradación posible en los casos. Bien, no sé si me queda alguna pregunta, no sé si Patricia quiere agregar alguna pregunta, me parece que... Bueno, esto que decían, la teoría de género desconoce lo real del sexo. Con esto creo que podríamos terminar con esta pregunta. Muy buenos los avances del feminismo, pero una lástima que se pretenda reducir todo a lo social, cultural o creer en la relación sexual. En buena hora se pueda empezar a dialogar con el feminismo y dejarse interpelar por el mismo. Bueno, ese es el punto de investigación del psicoanálisis en relación a lo que llamábamos lo real del sexo, y ahí, por eso dejé esta pregunta para el final, porque hay ahí todo un campo de interpelación y toda una discusión, principalmente, por ejemplo, con Butler. Hay un libro escrito por Butler, desde el lado de género, y desde el lado del psicoanálisis, no son psicoanalistas, pero son filósofos que defienden al psicoanálisis, que son Zizek y Laclau, que plantean esta discusión en relación a lo real del sexo, o lo real del género, que es justamente el punto de estudio nuestro desde el psicoanálisis en relación a cuál es el goce que se pone en juego a nivel de la sexuación. En estos 3 niveles de la elección de la identidad de género, ¿cuál es el goce que se pone en juego? Por el lado del deseo, por el lado del goce pulsional, por el lado del goce sexuado, pero justamente lo que vamos a investigar es cómo se pone en juego un real de el sexo, y esto es lo que el psicoanálisis puede aportar al debate en relación a los estudios de género. Desde la teoría Foucaultiana, en la cual Butler se separa, desde la cual Butler parte, lo que nosotros llamamos lo real del sexo es criticado muchas veces como una posición esencialista, y es lo que se nos acusa también en este debate. Se nos acusa, no hay que tomarlo como algo malo necesariamente, sino que en un debate siempre hay distintas posiciones, y entonces lo que el otro dice, yo puedo decir, bueno, pero vos estás siendo esencialista, por ejemplo, y entonces eso interpela al otro a que el otro responda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cuestión de lo esencialista, y se nos critica de esencialistas, es que hablamos de una esencia de lo femenino o una esencia de lo masculino. Bueno, justamente la posición del psicoanálisis en relación a lo real del sexo, plantea la cuestión de que no hay un real esencialista, pero sí hay un real del goce. O sea, un sujeto elige una posición de goce, masculina o femenina, una identificación masculina o femenina, pero eso no determina su identidad. Puede haber una elección de goce del lado hombre, pero el sujeto ubicarse como mujer a nivel identitario, o puede haber una identificación masculina, pero con una inscripción de goce a nivel femenino. O sea, eso no da identidades. Y no hablamos de una esencia de la elección de género, pero sí hablamos a nivel del goce. Butler a eso responde en la discusión con Zizek y Laclau, dice, bueno, pero eso que ustedes llaman los psicoanalistas, llaman lo real. ¿A qué fines políticos sirve eso? Justamente porque Butler es Foucaultiana, y entonces lo que plantea es,
siempre hay una finalidad política. Entonces Butler la crítica que hace es, bueno, ese real del sexo finalmente lo que sostiene para ustedes es el patriarcado. Y bueno, vuelve a empezar toda la discusión. Y entonces es una posición patriarcal la de ustedes, pero justamente esta posición, que es interesante, es pensar la cuestión de lo que nosotros llamamos lo real del sexo, pensada desde una finalidad política. Porque justamente para Butler, que tiene una posición Foucaultiana, no hay la concepción de lo real. Y de hecho, Butler lo dice en varios de sus libros, todavía no he logrado entender desde el psicoanálisis qué quiere decir lo real. ¿Sí? Justamente porque desde la concepción Foucaultiana no hay posibilidad de establecer un real del goce. Bueno, por eso lo interesante de un diálogo con los estudios de género que pueda establecer desde el psicoanálisis qué es lo real del goce y qué es lo real del sexo. Esto es lo que el psicoanálisis tiene para aportar a este debate. Por supuesto, lo que los estudios de género tienen para aportarnos son un montón de cuestiones y por eso la idea de presentar toda esta charla para situar cómo el psicoanálisis también es interpelado por los estudios de género. Y todo lo que estamos diciendo es parte de que nosotros hemos sido interpelados por los estudios de género y entonces no seguimos diciendo las mismas cosas que decíamos antes, sino que hemos sido interpelados. Si hemos llegado a una buena solución o no, se verá en el resultado de este debate. Bueno, hasta acá me parece que podríamos concluir. Si quieren hacer alguna pregunta más. Dice Patricia que quedan dos preguntas más. Bueno, hacelas, pero no sé si nos da la hora. Si ustedes me dan un poquito más de tiempo, seguimos. 5 minutos más, ¿te parece bien, Patricia? Bueno, dale, dice, 5 minutos más. Entonces, voy a tratar de ser muy breve. Primera pregunta, ¿cómo opera la contingencia con el ideal, teniendo en cuenta que el ideal es colectivizable? Pregunta difícil, no sé si la termino de entender. ¿Cómo opera la contingencia con el ideal, teniendo en cuenta que el ideal es colectivizable? Ok, sí, pero en la conformación del ideal, cuando hablamos del ideal del yo, que es colectivizable, porque justamente el ideal del yo tiene una dimensión colectiva, y por eso Freud trabaja en la cuestión del ideal del yo con la psicología de las masas, porque hay también una identificación posible entre los distintos ideales del yo, pero y justamente, por ejemplo, el ideal heteronormativo es un ideal del yo, ¿sí? Pero no es el único, es lo que estamos diciendo. Bueno, en este punto, la dimensión colectivizable del ideal del yo puede implicar o no la dimensión de la contingencia, es decir, las marcas de goce de un sujeto. Por eso decíamos, se trata de 3 niveles, y entonces el ideal del yo, con el cual sale un sujeto identificado en relación a los tiempos del Edipo, puede incluir o no ya las marcas de goce que se han producido, o puede ser modificado por las marcas de goce que se produzcan después. Entonces, justamente la contingencia tiene una relación con el ideal del yo. Y esa contingencia está en juego en los otros 2 niveles, en el nivel de la elección del objeto pulsional y en el nivel de la elección del goce sexuado fálico, todo fálico o no todo fálico. O sea, ahí es donde se pone en juego la cuestión de la contingencia, principalmente a nivel del goce, y no tanto a nivel del deseo y el ideal del yo. Bueno, última pregunta. Perdón mi ignorancia, pero no termino de entender la articulación entre el A y el menos phi. ¿Tiene que ver con la puesta a punto del fantasma? Sí, efectivamente, tiene que ver con la puesta a punto del fantasma. Lo que dice Lacan, les decía, cuando Lacan en el seminario de 10 dice, lo único que madura es el objeto A, haciendo un chiste con la maduración y con las personas maduras. De hecho, hay otro texto donde Lacan dice, no hay personas grandes, lo único que hay son grandes personas, pero no hay personas grandes. O sea, pueden haber grandes personas, grandes genios, pero no hay personas grandes en el sentido de que el deseo siempre es infantil y el goce siempre es infantil porque tiene que ver con cómo se produce en la infancia. Ahora, ¿qué se produce a nivel de la maduración del objeto A? Que el objeto A, Lacan lo trabaja en el seminario 10, pero también lo vuelve a plantear en el seminario 20, dice el objeto A es asexual.
En sí mismo el objeto es solamente un rasgo de goce. Lo que hace, y entonces el objeto puede funcionar como resto o como objeto causa, pero lo que hace que el objeto funcione como causando el deseo es su pasaje por la versión que un sujeto tiene del falo, o sea, la versión en la cual se ha inscripto su goce sexuado y la versión además de la que sale con los tiempos del Edipo. O sea que la articulación entre el objeto y el menos phi implica que ese objeto A debe erotizarse. Todo el trabajo que Lacan hace en el seminario 8 con la cuestión de la galma es lo que hace que algo tome una forma erotizada. Porque el objeto A también puede funcionar de modo asexuado, pero en la pubertad justamente el objeto A se erotiza y entonces se producen todas las formas del erotismo, pero ese erotismo espera a la pubertad para producirse. Entonces, está bien lo que preguntás de si tiene que ver con la puesta a punto del fantasma, porque justamente en la pubertad, dice Lorán, se pone a punto el fantasma, es decir, el fantasma se pone en juego, se realiza, hace que uno tenga que ir a buscar en el campo del otro alguien con quien satisfacer la erótica pulsional, ¿sí? Entonces, en ese punto, sí, tiene que ver con la puesta a punto del fantasma, ese punto de articulación entre el objeto A y el menos phi. Y tiene que ver con esto que hablábamos de esa puesta en juego de las tres niveles de la elección inconsciente del género. O sea que el tiempo de la pubertad es un tiempo determinante. No el único. Puede haber una elección de género más tardía o puede haber una elección de género más temprana, como lo que ubicamos antes con el caso Lulú o con los casos de infancias trans o con muchos otros casos donde la elección de género se produce tempranamente, sea, también puede ser heterosexual o homosexual, no solo transexual. Bueno, creo que con esto podríamos terminar. ¿Qué te parece, Patricia? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho. Te agradezco mucho, Patricia, la invitación que me has hecho al Centro 2. Es una invitación que me has hecho durante ya varios años y que agradezco mucho y me gusta mucho poder participar en estas mesas. Así que los saludo y muchas gracias. Buenas